Es decir, que Dios nos libera de toda pena que teníamos que pagar por el pecado, incluyendo ir a la muerte. La cruz representa, y la cruz claramente es la provisión de Dios para sanar nuestras almas, para perdonar nuestros pecados. Incluso la cruz representa sanidad divina para nuestros cuerpos. Amén. La cruz dice claramente el texto sagrado que en la cruz el Cordero de Dios, por sus heridas, por sus llagas, nosotros podemos ser sanados. Y por eso nosotros en el Evangelio predicamos con toda confianza: Cristo salva, Cristo bautiza con el Espíritu Santo, Cristo sana y Cristo vendrá otra vez. Ese es el poder de la cruz. Ese es el mensaje de la cruz. Pero la resurrección es lo que completa el perdón de nuestros pecados. Porque la resurrección, claramente dice Pablo, que es la manera en que de una vez y por todas Dios, el Padre, en Cristo Jesús resucitado, destruye el poder del último enemigo de Dios, que es la muerte. Y la muerte no tiene más poder sobre nosotros. Y la muerte no tiene más dominio sobre nosotros. Y la muerte no tiene más derechos sobre nosotros. Y la muerte no puede tener absolutamente nada que ver con nosotros. Por eso Pablo dice: todos los que mueren en Cristo resucitarán primero. Porque la muerte no tiene poder sobre ninguno de nosotros, que somos propiedad de Cristo Jesús, que hemos sido lavados y bañados en la sangre de Cristo. Entonces la resurrección es la destrucción del poder de la muerte, porque tiene que ver con vida, tiene que ver con la gloriosa vida de Dios en Cristo Jesús, regalada a cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué las apariciones son importantes? Porque las apariciones nos tienen que dar una evidencia de que Dios cumplió todo lo que prometió, que Dios no se quedó con nada. Dios nos ha dado todo, y nosotros debemos de vivir de una manera tan convencidos de que nosotros en el mundo, aunque estamos pasando por tribulación o por angustia, y aunque la vida aquí en la tierra se haga compleja y se haga difícil, nosotros no caminamos como aquellos que lo hacen sin esperanza. Al contrario, nosotros vivimos, nosotros hacemos, nosotros caminamos con nuestra frente puesta en Él, en Cristo. Nosotros sabemos que aunque la tribulación venga, no estamos desamparados. Nosotros sabemos que aunque el dolor venga y nos golpee, no estamos desamparados. Nosotros sabemos que Dios está con nosotros. Cristo, el resucitado, camina con nosotros, está con nosotros, en nosotros y a favor de nosotros. Porque no hay nada que pueda levantarse contra nosotros que prevalezca. Cristo es nuestra victoria. Él es el victorioso. Entonces, cuando vamos a las apariciones deben de darnos a nosotros hoy en día la misma convicción que le dio a los que vieron a Jesús con sus ojos físicamente resucitado en su cuerpo glorificado. Cuando vemos esta historia del capítulo 24, empezando en el verso 13, voy a hacer nada más una síntesis de lo que hablamos hace unos domingos para poder conectar la otra parte que aparece en la historia. Los discípulos que van rumbo a esta aldea que se llama Emaús, descubrimos a través de los detalles que da la historia que iban en un estado de ánimo bastante deteriorado, emocionalmente hablando. Habían sido golpeados, sus ilusiones de lo que ellos pensaban que iba a ser a través de Cristo no se dieron. Y hablamos entonces de dos personas que representan a un grupo grande de personas que están desilusionadas, que literalmente han sido en cierta forma no
porque Jesús no les haya dicho con claridad lo que iba a pasar, se sienten defraudados, y yo pienso que por ellos mismos, porque no se dieron cuenta que las expectativas de ellos y lo que Jesús dijo eran dos cosas muy distintas. Y comenzamos a ver que están caminando con un semblante de tristeza, con un corazón embargado de luto, de pérdida, en una crisis emocional y hasta cierto punto con mucha limitación espiritual de poder entender lo que está pasando. Y en ese proceso Jesús se aparece en el camino que llevan, aproximadamente de unas 2 horas de la distancia que van a recorrer, y Jesús va escuchando y va hablando de qué cosas ellos están platicando, y dicen que cuando uno está golpeado en el corazón, uno habla de la herida que hay en el corazón. Uno solo habla de lo que le ha pasado, y eso es muy común en personas que han pasado por una situación grande de crisis o de pérdida o de desilusión. Si usted se junta con una persona que está en realidad en un estado de luto o en un estado de depresión o en un estado de tristeza, esa persona nada más va a hablar de lo que en realidad hay en ese momento en su corazón, lo que le embarga el corazón. Y muchas veces nosotros no podemos evitar terminar oyendo a la persona hablar de lo que hay dentro de su alma, lo que le embarga, lo que le entristece, lo que le agobia, lo que le ha pasado, lo que le han hecho, lo que ha sucedido. Y exactamente estos discípulos nos presentan ese cuadro de la humanidad. Personas que han visto la crucifixión, personas que han perdido la esperanza, personas que tienen que regresar a tomar el oficio que antes tenían, personas que tienen que cambiar de planes, de agenda, personas que la vida en cierta forma en un momento les cambia totalmente el rumbo que llevaban a una nueva situación de vida que no saben ni cómo van a empezar. Y creo que esto de ir a esta aldea tiene que ver con una posibilidad de rehacer la vida, de repensar la vida, de hablar y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora que Jesús ya no está y que lo crucificaron y que todo ha terminado? ¿Qué vamos a hacer? Y en ese proceso Jesús se aparece. Y en ese proceso Jesús entra en la conversación con ellos. Y en ese proceso ellos comienzan a conversar con Jesús. Y en el verso número 25, Jesús comienza una conversación con ellos. Y Jesús comienza con estas palabras. Y les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Aquí hay algo muy importante que la resurrección debe de significar para nosotros. Piense cuántos años lleva usted viniendo a una iglesia, o cuántos meses o cuántas semanas tiene usted viniendo a una iglesia. No solamente piense en el tiempo que tiene viniendo o siendo parte de una iglesia, pregúntese en forma de reflexión personal: ¿cuánta palabra ha escuchado usted a través del tiempo que tiene viniendo a la iglesia y oyendo la palabra de Dios? Hoy en día usted puede prender el radio y oír mensajes mientras usted maneja. Usted puede tener mensajes que han sido grabados. Usted puede prender su teléfono y poner un mensaje de YouTube, aunque se corren muchos riesgos porque uno no sabe a veces cómo discernir lo que está escuchando ni quién lo está diciendo. Pero lo que estoy tratando de pedirle que piense es: ¿qué tanta palabra ha escuchado usted a través del tiempo que lleva de seguir a Jesús? La razón de esta pregunta es importante porque es lo que está pasando con estos dos. Si ellos habían estado escuchando a Jesús enseñar acerca del reino de Dios,
y lo habían oído de los labios mismos del Hijo de Dios, el Maestro de Galilea, si ellos sabían también las Escrituras como judíos galileos, que eran enseñados desde niños en las Escrituras del Antiguo Testamento y asistían a la sinagoga por lo mínimo una vez por semana, y si Jesús les había dicho claramente que Él tenía que ser entregado en manos de los líderes religiosos y tendría que ser puesto en una cruz, y Jesús les había dicho claramente que iba a resucitar, entiendan por qué Jesús les dice que son insensatos y tardos de corazón. Muchos de nosotros caemos en la misma situación. Tenemos tiempo oyendo la palabra de Dios. Hay gente que se ha dedicado a enseñarnos la palabra de Dios. Hay personas que se han dedicado a predicarnos la palabra de Dios. Pero cuando algo grande nos pasa, que golpea nuestra vida, parece ser que toda la palabra que hemos escuchado no tiene efecto en nosotros. No tiene sentido en nosotros. No tiene impacto en nosotros. Parece ser que el tamaño de la prueba que nos ha venido y lo intenso que son las emociones que ahora están en nosotros, la pérdida de un ser querido, el trauma de una situación de calibre que ha golpeado nuestras vidas, la pérdida de una situación ya sea de persona, ya sea económica, ya sea de oficio, ya sea de profesión, ya sea de magnitud que nos sorprende en algún momento de la vida. Parece ser que eso es mucho más grande. Y todo lo que hemos escuchado de palabra de Dios parece ser que queda totalmente minimizado ante el dolor que llevamos en ese momento en nuestras almas. Y yo creo que las palabras de Jesús son esas. Les pregunta y les dice: ¿cómo es posible que ustedes no han podido creer en todo lo que los profetas han dicho de Cristo? ¿Cómo es posible que ustedes no han podido creer todo lo que las Escrituras y las enseñanzas de las Escrituras y las mismas Escrituras y lo que yo mismo, diría Jesús en ese momento, les enseñé y les dije? ¿Cómo es posible que eso no les dé un poquito de esperanza, un poquito de luz, un poquito de fe de que con la muerte de Cristo no fue el fin? Era necesaria, pero no era el fin, porque Cristo ha resucitado. ¿Y saben por qué esto es interesante? Porque ellos mismos dicen, algunas personas, algunas mujeres y algunos de los nuestros dicen que ha resucitado, pero ni eso les llegaba, ni eso les carcomía. Porque si fuera verdad que eso les hubiera llamado la atención, al menos la curiosidad, no llevaran el destino que llevan. Algunos de nosotros, hablo simbólicamente, vamos camino a Emaús. Y la pregunta que yo le hago es: ¿qué hay en Emaús para usted? Bueno, todo depende de lo que va a pasar en el camino entre Jerusalén, que en este momento representa una ciudad de sacrificio y de muerte, el Gólgota, pero ellos todavía no han captado que también representa un lugar de resurrección y de vida. Pero hay muchos que vamos camino a Emaús y no hay buenas cosas posiblemente esperándonos en Emaús. Y si Cristo no interviene, no sé qué va a pasar con nosotros. Pero en esta mañana tenemos que hacer algo
que puede cambiar la situación donde estamos nosotros en esta mañana. Sí, amén. Les dice claramente: si ustedes no han podido creer lo que los profetas han dicho, y miren lo que los profetas dijeron en forma de pregunta, el verso 26 es muy importante. ¿Qué fue lo que dijeron los profetas? No era necesario que el Cristo padeciera, quiere decir que fuera crucificado. No era necesario. Y luego que entrara donde, en su gloria, resucitar para regresar al Padre. Y aquí viene lo que quiero que usted escuche, no tanto en la voz mía, sino en la voz de Dios. Si hay alguien que ha tenido el mejor estudio de Biblia en una caminata aproximadamente de 2 horas, o de unos aproximadamente, ¿qué diría yo? Unos 12 kilómetros promedio, 6-7 millas a lo máximo. Yo considero que en esta aparición de Jesús a los discípulos de Emaús se da, en mi opinión, por lo que dice el evangelista Lucas, se da el mejor estudio de Biblia que jamás haya existido en la tierra. ¿No me están escuchando? O todavía no lo han captado como yo quisiera que lo captaran. Si hay un estudio bíblico que sobresale aquí, en este momento, es un estudio bíblico con una audiencia de 2. Que no fue enseñado ni por un apóstol, ni por un evangelista, ni por ningún profeta. Este estudio bíblico con 2 nada más asistiendo a ese estudio tiene como maestro al Cristo resucitado. Al Cristo glorificado. Amén. Y yo considero que aquí hay algo que debe de quedar con nosotros para hacernos pensar y reaccionar de la mejor manera posible. Aún un estudio bíblico bajo la cátedra de Dios nos puede dejar al límite de lo que puede ser el vivir una vida abundante bajo el poder de la resurrección y bajo el poder del perdón de pecados que Cristo Jesús nos ha dado. Amén. Amén. ¿Por qué digo que nos puede dejar al límite? Porque en este pasaje lo que a mí me atrae, lo que a mí me pega, lo que a mí me sorprende, lo que a mí de alguna manera me hace pensar y me hace preguntar es lo siguiente: ¿por qué Jesús en el verso número 29, pero especialmente en el verso número 28, ¿por qué Jesús hace esta acción de indicar que Él iba más lejos que el destino que ellos llevaban? Les acaba de dar el mejor estudio de Biblia que jamás ha existido en la tierra. Amén. Les acaba de hablar de Moisés, les acaba de hablar de los profetas, les acaba de hablar de la historia del pueblo de Israel, les acaba de dar el mejor seminario que ha existido sobre la faz de la tierra. Amén.
Estos se acaban de graduar con el mejor doctorado que hay sobre la faz de la tierra. Pero la pregunta es, ¿por qué Jesús hace como que va más allá del destino que ellos tenían? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí viene un momento de mucho pensar para ustedes. Porque el venir a una iglesia no nos salva. Y el leer la Biblia tampoco. Y el asistir a un estudio bíblico tampoco. Y yo sé que como hoy grabamos todo, esto pudiera sonar muy radical. ¿Qué han recibido? El mejor estudio de Biblia. ¿Quién se los ha dado? El Cristo resucitado. Amén, aleluya. Pero hay algo que falta. Conocimiento no es suficiente. Amén. Estudios de Biblia no son suficientes. Asistencia a la iglesia no es suficiente. Wow. Cuando Él hace como que va más lejos, es cuando estos dos dicen algo que usted y yo tenemos que decir y tenemos que hacer. Le dijeron: quédate con nosotros. Amén, aleluya. Quédate con nosotros. Amén. ¿Sabe cuál es la tristeza más grande de la gente hoy en día? Que siguen yendo a una iglesia, siguen las tradiciones de una iglesia, hacen obras de una iglesia, guardan cuaresmas, hacen estas obras, mantienen en sus casas símbolos de religiosidad. Y nosotros, en la tradición nuestra, incluso hacemos casi algo parecido. Hasta que no salga de lo más profundo de nuestra alma la invitación más grande que debe de salir de nosotros. Por más maestros de Biblia que tengamos, por más acceso a la Biblia que tengamos, por más acceso a la iglesia que tengamos, por más estudios bíblicos que tengamos, por más tecnología que tengamos para oír estudios de Biblia y predicaciones de Biblia, por más que luchemos por mantener las iglesias y las puertas abiertas de los templos, cuando la gente no abre su corazón y no hace la invitación, queda todo solamente en un ejercicio de haber tenido el mejor estudio de Biblia por la misma boca de Cristo Jesús. Amén, 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 gloria a Dios. Pero eso no es suficiente. Porque si no sale desde lo más profundo de tu alma la frase, quédate con nosotros, todavía no hay nada. Todavía no ha sucedido nada. Podemos, Amén, repito, aleluya. tener una Biblia, podemos ir a seminario, a un instituto,
Usted póngalo como quiera, hasta que no digas, quédate conmigo. Amén. Y es mi reto en esta mañana. Le has dicho a Jesús, quédate conmigo. Amén. Aleluya. Le has dicho a Jesús, quédate conmigo. Amén. Le hemos dicho, quédate conmigo. Porque cuando ellos dijeron, quédate con nosotros, mire lo que sucede. Si usted lee y usted desglosa lo que hay después de lo que ellos hacen, de decirle, quédate con nosotros, por dos razones, porque está oscureciendo y ya se hace tarde, y cuando él es invitado, dice el texto que él entró y él se quedó con ellos. Amén. Pero note lo que pasa ahora. La única manera que yo entiendo este pasaje es de la forma que sigue. Revelación de Cristo va a venir cuando nosotros seriamente le digamos, quédate conmigo. Amén. Amén. Mientras nosotros sigamos teniendo religiosidad y sigamos haciendo ejercicios de religiosidad y sigamos nada más pasando por asuntos de pura religiosidad, no tendremos revelación de quién es Dios. Y sin revelación de Dios no hay vida para nosotros. Lo que hay es nada más práctica religiosa, y la práctica religiosa nunca nos llevará a ningún lado. Pero Cristo es el que liberta. Cristo es el que sana. Cristo es el que transforma nuestra manera de vivir. Cristo es el que transforma nuestra manera de pensar. Cristo es el que transforma la manera en que tratamos a otras personas. Hacemos las cosas en la vida. Pensamos y hacemos las cosas que Dios nos pide que haga. Cuando le decimos, entra a mi vida, quédate conmigo. Gloria a Dios. Amén. Él se revela a nosotros. Él se da a conocer a nosotros. Y aquí hay dos símbolos que son importantes. El primer símbolo tiene que ver con la cruz y tiene que ver con la segunda venida de Cristo. El primer símbolo es la mesa. Dice que se sentaron a la mesa. ¿Sabe que la iglesia tiene el gran privilegio de estarse sentando a la mesa de Cristo? Y que nos podemos sentar a la mesa siempre y cuando le hayamos dicho, quédate con nosotros. Amén. Nadie se puede sentar a la mesa hasta que no le dice a Cristo, quédate con nosotros. Amén. Porque Él entró cuando ellos le dijeron, quédate con nosotros. Amén. Y lo primero que hace es sentarse con ellos, ¿dónde? A la mesa. La noche antes de ser entregado, Cristo se sentó con los discípulos a la mesa. Para ellos ese cuadro era importante. Y dice que no solamente se sentó a la mesa con ellos, note lo que está diciendo ahí en el versículo número 30, se sentó a la mesa, pero ¿qué hizo? Tomó ¿qué? El pan. ¿Y qué hizo? Lo bendijo. ¿Y qué hizo? Y lo dio y les dijo. Ahí fue donde sus ojos fueron ¿qué? Abiertos, y sus corazones fueron ¿qué? Sanados. Porque note claramente lo que dice. Dice, ¿acaso no ardía en nosotros, en nuestro corazón, algo mientras oíamos y mientras Él caminaba con nosotros durante ¿qué?
el camino. Una cosa es que te arde el corazón, otra cosa es que estés convencido en el corazón. ¿Cuándo llegaron a convencerse? ¿Cuándo llegaron claramente a saber que el Señor había resucitado? Cuando lo invitaron a quedarse con Él. Cuando lo vieron sentado a la mesa, partiendo ¿qué? El pan y dando ¿qué? Gracias. Para cerrar, si pudiéramos ponerle a esta enseñanza un título, sería el siguiente: quédate con nosotros. Dígalo con toda confianza: quédate con nosotros. Aquí les voy a pedir a ustedes que ustedes mismos sean los maestros de la enseñanza. ¿Cómo empieza la historia? En el verso 13. ¿Cómo empieza? ¿Cómo vienen los rostros de ellos? ¿Cómo viene el corazón de ellos? ¿Cuál es el escenario que nos pinta el evangelista Lucas al empezar esta historia de los dos discípulos que van a Emaús después de que Cristo ha muerto, el día de la resurrección? ¿Cómo empieza? Es un escenario triste, es un escenario de congoja. Hasta caminando creo que van arrastrando los pies. En México decimos arrastrando la cobija. Parece ser que van con la cara hacia el polvo, van con los hombros caídos, van con el corazón triste, van con el rostro apagado. Think about it. ¿Cómo empieza la historia? ¿Qué cambia la historia? ¿Dónde cambia la historia? Si alguien me preguntara a usted, ¿dónde está el punto culminante de esta historia? ¿Dónde está la nota más alta de la canción en esa historia? La nota más alta de la canción de esa historia, lo que cambia es cuando le dicen: quédate con nosotros. Amén. ¿Me están escuchando? Amén. Lo voy a poner de otra forma. ¿Estamos escuchando a Dios en esta hora? Amén. ¿Cómo empezó tu historia o cómo inició tu historia? ¿Se te ha muerto Dios? ¿Se te ha muerto la esperanza? Todo lo que pensabas que ibas a hacer se ha derrumbado. No te salió como tú pensabas, planeaste, querías. Quédate con nosotros. Amén. Es la transformación. Amén. Aleluya. Es el turning point. Sí, Señor. Aleluya. Porque les quiero preguntar, sabios hermanos que conocen la Biblia porque están en asamblea Un Nuevo Comienzo, Amén. ¿cómo termina la historia? No los escucho. ¿Cómo termina la historia? Por favor, díganme, ¿cómo termina la historia? Yo pensé que se iban a poner de pie, iban a dar gloria a Dios, iban a dar un aplauso. ¿Cómo termina la historia? Dígame, ¿cómo termina la historia? Quédate conmigo. El quédate conmigo es el turning point, el punto de cambio. Amén. Pero ¿cómo termina la historia? No se quedaron en Emaús, porque Emaús no es el lugar para quedarse. Aleluya. Cuando la historia cambia, ¿qué hacen? Se regresaron. Amén. Pero ¿cómo regresaron?
gozosos. ¿Cómo regresaron? Corriendo. ¿Qué? Cambia la historia. El Cristo resucitado. Amén. Gloria a Dios. Pero no es suficiente saber que ha resucitado. No es suficiente saber que los profetas hablaron de eso, que los salmos hablan de eso, que el Moisés habló de eso. Si no le dices, quédate conmigo, fue un buen estudio bíblico. Porque lo mismo él hace como que va más lejos, para ver si tú le dices, quédate conmigo. Aleluya. Y en el momento que le digas, quédate conmigo, verás la diferencia. Amén. Gloria a Dios. El Señor es bueno. Y para siempre. Y para siempre. Es su misericordia. Como iglesia, te decimos en esta mañana, quédate con nosotros. Habita en medio nuestro. Sé nuestra cabeza. Sé nuestro Señor. Dirige nuestras vidas. Dirige la iglesia. Queremos ser un pueblo que se conozca porque Dios se ha quedado con nosotros. Amén. Aleluya. Porque el resucitado Señor Jesucristo se ha quedado con nosotros. Y el poder del Espíritu Santo se ha quedado con nosotros y ya no somos huérfanos. Ahora vivimos todos los días bajo ese poder glorioso de la resurrección, bajo esa gracia y ese perdón de la cruz y la sangre de Cristo, con la expectativa de que Cristo vendrá otra vez. Y un día le veremos cara a cara, tal como es. Pero mientras tanto, quédate con nosotros. Vive con nosotros. Dirígenos y ayúdanos a caminar la jornada que nos falta con más alegría en nuestros corazones. Ministra este corazón que esté afligido en esta mañana. Ministra toda situación o causa de tristeza, de rostros apagados, pérdida de vigor, de esperanza y de futuro. Señor, que nuestro corazón vuelva a arder y que el gozo vuelva a regresar. Y todo lo que tenemos que hacer pareciese ser que es muy simple, pero en realidad, si damos el paso en esta mañana de decirte, quédate conmigo, veremos la diferencia el día de mañana, Señor, cuando nos levantemos. Quédate en mi casa, quédate con mis hijos, quédate en mi lugar donde vivo, en el vecindario. Quédate en la comunidad de Commerce. Quédate con nosotros. Te lo pedimos de todo corazón. Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día va a terminar. Y contigo a la mesa es la mejor manera de vivir, Señor. Por los méritos de Cristo te damos gracias. Y en tu nombre declaramos tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Amén.